examen. Es importante recordar que los azúcares se van a clasificar en simples y en conjugados. ¿Qué son simples o compuestos también, no? ¿Qué son simples? Aquellos que llevan solamente monosacáridos. Y los complejos llevan azúcares más altos, como por ejemplo los glucolípidos. En la primera categoría de solamente azúcares podemos encontrar polisacáridos. Polisacáridos en el animal, como el glucógeno. Polisacáridos en el animal, el glucógeno. Pero en el reino vegetal, la celulosa, hemicelulosa y el almidón. ¿Qué deberíamos poner así? La última clase habíamos visto que el almidón, entonces, es un azúcar, es un glúcido complejo que resulta de la unión de la amilosa y la amilopectina. Amilosa y amilopectina. Aquí podemos poner, miren qué es el almidón, la unión de amilosa más amilopectina. Sí. Ahora bien, aquí yo tengo la amilosa, miren, con enlace 1,4. Enlace 1,4. Este es el carbono 1. 2, 3, 4. Con el 1. ¿Sí? Entonces este se repite a la N. Entonces esta cadena larga 1,4 es la amilosa. ¿Y qué es la amilopectina? Vamos a ver. Primero la cadena 1,4, pero cada ciertas unidades, entonces va a haber un enlace 1,6. Fíjense, este ya sería 1 y con este carbono 6. Es decir que dos cadenas de amilosa se formarían primero dos cadenas de amilosa y luego una encima de la otra para que el 1 se le prenda al 6 y de esta manera tuviéramos la amilopectina. Estos enlaces 1,6 son los que en su momento en otras moléculas también marcan la diferencia porque no tenemos la misma enzima, no es la misma enzima para lisar enlaces alfa 1,4 que enlaces alfa 1,6. Tenemos enzimas que reconocen, destruyen este enlace, pero no el 1,6. Eso más adelante vamos a ver en la parte dinámica. Vamos a la celulosa. Este tiene enlaces beta. Esa es la diferencia, 1,4. Es lo mismo que el anterior, pero vean que el hidroxilo estaba arriba, por eso es beta. Cuando está abajo, entonces se representa recto este enlace. Pero cuando está arriba es en diagonal. Esta es una convención, un acuerdo para poder relacionar, ¿no? Carbono 1, carbono 4. Entonces es beta 1,4. Y nosotros no tenemos este tipo de enzimas. Por ello que no podemos digerir. ¿Y por qué comemos pan con cáscara? Pan integral. Porque van a aumentar el volumen del bolo. Y al estar aumentado ese volumen es fácil entender que va a haber más probabilidad de que al ser más voluminoso pueda estimular los sistemas nerviosos de Meissner y Auerbach. Y de esta manera va a aumentar el peristaltismo a nivel del colon. Si el bolo es pequeño, no va a hacerle ni cosquillas al sistema nervioso propio de esta estructura anatómica. ¿Y por
por lo tanto la persona no va a poder eliminar. A mayor celulosa, menor cáncer de colon. Esto está demostrado a través de diversos estudios. Por ello vale la pena que ustedes, como aplicación de lo que van aprendiendo, en su casa tienen que cambiar todos esos hábitos. Y debe de comerse más verdura, menos carne, ¿no? Celulosa. Glucógeno. Esta tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Lo mismo que estábamos viendo en el caso del almidón. ¿Sí? Aquí está el alfa 1,4 y el alfa 1,6. Y si lo vemos representado el glucógeno, de esta manera se van formando diversas redes. Los enlaces alfa 1,4 y se prende o le sale una ramificación en este carbono 6 para unirse con el carbono 1 de otra cadena. Esta es la forma ingeniosa en la que Dios llevó adelante esta arquitectura. Para que se ocupe menos espacio, se hace o se tiene este diseño de la ramificación. Y más así, ¿no? Entonces las cadenas, las plomas son alfa 1,4 y aquí nos está señalando el alfa 1,6. Entonces vamos a tener algunas enfermedades donde las personas no tengan una enzima desramificante en el enlace alfa 1,6. Este tipo de patología, entonces, va a determinar que la persona no pueda utilizar su glucógeno. Como no tiene la enzima para desramificar, entonces la persona toda la vida va a tener su glucemia baja. Si su glucemia es baja, la síntesis de ATP va a ser baja. Y por lo tanto esa persona va a tener dificultades en su desarrollo, tanto físico como intelectual. Bueno, pero aquí estamos sentando las bases de su arquitectura para que entendamos más allá. Muy bien. Si el anterior más arriba, es el almidón, que tiene más o menos la misma configuración, ¿no? Cuando el almidón se está hidrolizando, entonces se corta pedazos, fragmentos, hasta cierto lugar. No puede romperse toda la cadena del almidón y se quedan pedazos donde justamente hay enlaces alfa 1,6. Esos pedazos se llaman dextrinas. Una dextrina lineal, aquí tiene 5, ¿sí? Los pedazos. Dextrina desramificada, si se quita esta ramificación, o ramificada porque todavía tiene. Este pedazo todavía está unido. ¿Qué son las dextrinas? Compuestos químicos orgánicos que resultan de la lisis parcial del almidón y que no se rompen, no se cortan todas estas cadenitas porque justamente aparecen los enlaces ramificantes de las ramificaciones. Dextrano, compuestos químicos orgánicos de naturaleza glucídica, por eso dicen azúcares aquí, sintetizados por microorganismos. Son polímeros. ¿Qué quiere decir polímeros? Poli significa muchos, meros, par. Entonces son polímeros. Quiere decir que tiene muchas partes como sustituto del plasma. Es
este azúcar le da la apariencia de gelatina. Recuerde que nuestra sangre, por más líquida que esté, no es agua, sino tiene la apariencia de coloide. Entonces, cuando una persona pierde mucha sangre, sí, se le administra suero fisiológico, no hay sangre, no se encuentra, no hay de su tipo. Entonces, inmediatamente dextranos para que esa sangre tenga cierta viscosidad, para que de esta manera trate de llevarse a la normalidad la tonicidad, la osmolaridad. El agua va a tener menos presión que estos dextranos. Entonces, miren la importancia de los azúcares. Y así es como viene en el mercado. Dextrano normal salir. Cloruro de sodio con dextrano. Cuando yo quiero que espesee la sangre. Nuevamente aquí tengo glucosas. Pero si ustedes observan, ¿qué tipo de enlace es? 1, 6. ¿Sí? Ya no es alfa 1, 4. Son enlaces 1, 6. Azúcares no digeridos son conocidos con este nombre, fibra vegetal. ¿Qué son azúcares no digeridos? Lo que nosotros no podemos digerir, ni en la boca, ni en el estómago, ni en el intestino. ¿Quiénes van a digerir? La flora saprófita, pero no todo, porque la mayoría tiene que aumentar el volumen del bolo fecal. Entonces, aquí miren, yo tengo a la pectina. No estamos hablando de la amilopectina, estamos hablando de la pectina, que es un azúcar de origen vegetal, las plantas. ¿Qué es la pectina? Cuando yo mondo la manzana, algunos dicen cuando se pela, pero se pela solo lo que tiene pelo, se monda lo que tiene cáscara. Entonces, cuando se monda una manzana y muerdo, ¿qué estoy mordiendo? La pectina. Esta pectina, como un azúcar, le encanta el agua. Por ello que se prepara estos medicamentos. Miren qué dice aquí: neomicina, caolín y pectina. Esta suspensión, que no es lo mismo que decir jarabe. ¿Para qué sirve? Para dárselo a una persona que tiene diarrea levemente infecciosa. Ustedes saben que la neomicina es un aminoglucósido. En bacteriología están avanzando. La clasificación de los medicamentos antibacterianos. Diversos criterios se tiene para clasificar. Uno de los criterios es su espectro de acción, en 3 categorías. Otro criterio es si es bacteriostático o bactericida. Otro criterio es si es natural, sintético o semisintético. Y otro criterio es por su mecanismo de acción bioquímica. Los antibacterianos se clasifican en los que inhiben la síntesis de la pared celular, los que inhiben la síntesis de proteínas, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y los que alteran esa moto no me deja hablar, los que alteran la fisiología de la membrana celular. Ya no es pared celular, es membrana celular. Y entonces en los que inhiben la síntesis de proteínas se encuentran 2 categorías: los que afectan la 30S y los que afectan la 50S. ¿Quiénes afectan en la fracción 30S de los ribosomas? Los aminoglucósidos. ¿Cuáles son esos? Amikacina, kanamicina, paromomicina, neomicina, streptomicina. Tienen que estudiar, tienen que saberse lo del oro. Yo me acuerdo eso desde lo que estaba en tercero o cuarto de mi primera carrera y nunca más se me olvida. Entonces aquí se combina, a veces sin la neomicina. Esta neomicina se caracteriza por tener acción local,
no pasa por la sangre, entra y se sale. Y como al pasar por el tubo digestivo, entonces va inhibiendo la síntesis de las proteínas de esas bacterias. Esa es la maravilla de la neomicina, lo mismo que la nistatina, que tiene otro mecanismo de acción. La nistatina para los hongos. La nistatina tiene como mecanismo de acción bioquímica alterar la funcionalidad de la membrana celular, no de la pared celular. No hay que confundir, ¿ya? Bien, entonces vean la aplicación de esto, ¿no? La lignina que está en la leña y que muchos autores indican no es azúcar, no debía de estar aquí. Ahí está la pectina, esta, ¿no? Nuevamente, tengo yo aquí mi glucosa, la glucosa. Azúcares complejos. Ahora entramos a esta parte compleja. Todo lo que hemos visto que eran azúcares simples, de diferentes número de monosacáridos y los monosacáridos con diferente número de carbono. Ahora entramos a los complejos, pero hetero. Ya no son solo azúcares, sino van mezclados con algo más. Entonces aquí, número 1, glucosaminoglicanos, los famosos GAGs. Esto lo ha estudiado usted hasta el cansancio en histología el año pasado. ¿Sí? Ahora en fisiología lo ha vuelto a avanzar en el tema de células. Y también en patología lo ve, los glucosaminoglucanos, que son azúcares complejos o heteropolisacáridos, muchos azúcares mezclados con otras sustancias. Entonces aquí hay dos grupos, los que tienen sulfato, SO4, con valencia de -2, y los no sulfatados. ¿Cuáles son las características? Como era de esperar, son estructuras grandes, se repiten los azúcares y tiene este aminoazúcar, glucosa con un grupo amino o galactosa con un grupo amino. Esa es la parte azucarada. Y el ácido urónico. ¿Qué es el ácido urónico? El derivado de la glucosa. La glucosa, cuando se oxida en su carbono 6, ¿se acuerda que le dije cuando se dibuja la glucosa? El último carbón ¿qué era? CH2O. ¿Se acuerda? CH2O. ¿Qué le dije? Dibuje carbón, 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 carbón. A ver si me animo a hacer aquí. Digamos, este es el carbono 1 y llego al 6. ¿Sí? Al 6. Y en este 6 yo le dije ponga inmediatamente, automáticamente esto. ¿Se acuerda? CH2. Ay, me está faltando. Y el hidroxil. Aquí faltan los 4 carbonos. ¿Sí? Ahora, esta glucosa que están viendo acá, ¿dónde está el borrador? Allá. Entonces, este de acá, ¿qué va a pasar? Que es alcohol, se va a oxidar en el carbono 6. Y entonces, ¿qué voy a tener ahí? Ahí se añade este oxígeno. Ahora, la glucosa se llama ácido glucurónico. Ácido glucurónico. Cuando el carbono 6, en vez de CH2OH, tiene grupo carboxil. Ese es el ácido glucurónico. Y cuando pierde este hidrógeno y llega a tener esto, eso se llama glucuronato, glucurónico. Cuando pierde el hidrógeno, glucuronato. ¿Sí? Entonces, estos productos son parte del tejido conectivo de nuestras articulaciones.
Por ello que tenemos medicamentos, muchos medicamentos que llevan glucosaminoglucano en forma de tabletas, cápsulas, para poder reparar estas articulaciones. Son negativos, ¿por qué? Porque llevan sulfato y carboxil. ¿Y por qué nos interesan estos GAGs? Porque le gusta el agua. ¿Sí? Le gusta el agua. Articulación donde se van a encontrar o se van a infiltrar, teóricamente igual que el ácido hialurónico, llamaría al agua. Y entonces esa membrana sinovial estuviera más hinchadita y dolería mucho menos al trabajar esta articulación, ¿no? ¿Para qué sirven los GAGs? Para tejido conectivo. Tejido conectivo. Vamos a borrar esto de acá. Yo tengo un tablero, una pizarra macanuda para hacer esto, pero me falta tiempo para sacar. Ay, se cayó mi ratón. Clasificación. Esto está igualito tal como está. Me cayó mi ratón. Lo tengo yo aquí, las funciones. ¿Qué dijimos? Que habían dos grupos, ¿no? Sulfatados. Y entonces entre ellos, miren, es muy fácil. Condroitin sulfato, todo lo que he aprendido en histología el año pasado. Pero aquí yo tengo que resaltar a heparan sulfato, heparina. ¿Qué es la heparina? Azúcar complejo, que va a ser liberado por los mastocitos. ¿Para qué te sirve? Anticoagulación natural. Heparan sulfato, muy parecido a la heparina, para regular el semáforo celular. Mientras que condroitin, como soporte estructural, resistente a la compresión, sobre todo en las rodillas. Para esas articulaciones mayores es que recetamos condroitin sulfato, queratan sulfato, hidratación del cartílago, y también para la corta. El glucosaminoglucano no sulfatado, el ácido hialurónico. Miren, hay tanta propaganda para colocarse ácido hialurónico a la cara, a los párpados. ¿Qué es el ácido hialurónico? Un azúcar complejo que no tiene sulfato. ¿Dónde lo tenemos nosotros? En la MEC, matriz extracelular, en histología avanzada hasta el cansancio. Todo tejido tiene un componente celular y tiene su MEC, ¿no? Y en este MEC lo más importante va a ser glucosaminoglucano denominado ácido hialurónico. ¿Para qué sirve? Elasticidad. Elasticidad. Bien. Otro grupo, 9.2, ya no es GAC, sino es PG, proteoglucano. Otro componente de la MEC, ya sabe qué es eso. ¿Y de qué está formado? Si dice proteína, proteína central. ¿Y qué va a tener? GAC, que esa va a ser la parte azucarada. ¿Cuáles son las funciones principales? Más o menos parecido al otro. Señalización celular, pero aquí sale un papel muy importante en la filtración. Cuando usted ha estudiado anatomía del riñón, ahí, como nunca ha tenido presente a los proteoglucanos. Denle una miradita en anatomía del riñón. Por ello que tiene aquí un papel muy importante en la filtración. ¿Sí? ¿Dónde está la membrana basal? Está debajo de los epitelios. Membrana basal y recién después viene el tejido conectivo. Entonces, para ello es que yo necesito, no en el riñón, sino en cualquier célula.
que esté relacionada con el revestimiento de nuestras vísceras o con la superficie de nuestro cuerpo. Clasificación de estos proteo. Los tengo de la matriz, de la MEC, y los que están en la membrana. Todo esto es más fácil, más bonito. Agrecano, de Corina, todo esto tiene en su libro de histología, por lo menos con el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Se me ha ido el nombre del doctor. Iriarte, llevan todo esto, ¿no? Donde se encuentra y su papel. Sobre todo estos están relacionados con la señalización y como resistencia a la compresión. Ahora sí, glicoproteínas. La otra que era glucosaminoglucanos o glicosaminoglucanos, el 9,1. El 2, proteoglucano. Y el 9,3, glucoproteínas y lectinas. Estamos entrando a otro cuidado. No es lo mismo glicoproteínas que proteoglucano. A mí me gusta abreviar PG y en el otro GP. Y así no me confundo. Entonces, las GP y lectinas. Las glico son proteínas con azúcares. ¿Para qué? Para que funcionen las células. Un grupo de estas GP son las lectinas, que con ese nombre hay que memorizar. Bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber tanto lío? Es que un ejemplo de lectinas son los antígenos de los grupos sanguíneos. ¿De qué dependen los grupos sanguíneos? De las lectinas. ¿Qué son las lectinas? Compuestos químicos orgánicos endógenos del grupo de las GP, glicoproteínas. ¿Cuál es su composición? Proteína, azúcar. Y lo interesante que va a estar involucrada aquí la asparagina, del aspartato, un derivado del aspartato que es un aminoácido. Y se une también a estos dos aminoácidos. ¿Para qué sirven los GP? Señalización, reconocimiento. Gracias a estas estructuras, la superficie de nuestras células van a poder reconocer a otras estructuras de las bacterias, de los virus, pero también de nuestras mismas células. Estas lectinas están relacionadas con los grupos sanguíneos para que podamos estar protegidos de otros grupos sanguíneos que no nos corresponden. Los grupos sanguíneos, ahí lo tiene, también lo ha visto ya esto en histología, grupo sanguíneo. A veces se le llama esto tipificación sanguínea, ¿no? Aunque la tipificación es más ambicioso, pero puede servir. Por ello que es mejor, quiero saber el grupo sanguíneo y factor RH de mi paciente. Porque si usted dijera quiero saber la tipificación, está yendo más allá de esto, ¿sí? Por ello es mucho mejor utilizar el término quiero determinar el grupo sanguíneo y factor RH, nada más. Entonces, ¿qué son? El ABC son estructuras químicas del grupo de las lectinas que pertenecen a las GP. Bueno, ¿y por qué es A? Porque tiene esta composición. La galactosamina es con grupo amino. Pero en el B va a tener solo galactosa, esa es la diferencia. Y evidentemente la B va a tener los dos. Y el 0, o a veces denominado O, entonces no va a tener ni lo uno ni lo otro. No tiene restos de galactosa ni tiene restos de N-acetilgalactosamina. ¿Por qué es A? Porque tiene NAC. ¿Por qué debemos insistir con estas lectinas, con estas GP?
porque para nosotros es importante dominar para el tema de las transfusiones. La ley de transfusiones es bastante exquisita por los diferentes accidentes que suceden. Y van a leer, por favor, bájense del internet y dar responsabilidades al médico, el médico que solicita la transfusión. Manda a determinar el grupo sanguíneo, pero la ley dice, hágalo usted, para que esté seguro que es el A. Y cuando del banco de sangre llega la bolsa, el paquete sanguíneo, haga la prueba si es del grupo que dice la bolsa. La ley así lo explica. Y la ley explica, cuando ya se esté haciendo la transfusión, el médico debe estar ahí para ver si va a haber reacción antígeno-anticuerpo o no. Evidentemente no se cumple eso. Por teléfono se dice, tómenle el grupo sanguíneo y transfúndanle. Si se muere no importa. ¡Qué barbaridad! Así que hay que leer la ley de transfusión. Bien. Clasificación de lectinas se llama C porque dependen de calcio y AC por el fosfato. La P por el fosfato. Debo recordar que dentro de la célula yo tengo estructuras químicas que se llaman señalizadoras. Estas que están relacionadas con la quimiotaxis también que está aprendiendo en patología. Cuando una célula reconoce a su agente etiológico, tiene que liberar sustancias químicas y entre ellas las señalizadoras. Entonces aquí cobra capital importancia estas vías de la MAC, vamos a ver, y de las citocinas. Entonces, las GP, que son estructuras químicas que pueden servir para recibir a las hormonas. Receptores. Las GP son receptores o los antígenos de los glóbulos rojos. Inmunoglobulinas pertenece a este grupo. ¿Sí? Ya sabemos esta para qué sirve. La IgG es la crónica. Las mucinas. ¿Dónde se encuentran estas? Revistiendo, protegiendo mucosas. Yo le llamo a esto como el diurex o la zinc o el teflón de nuestra mucosa gástrica, por ejemplo. Mucina gástrica. Gracias a esta, nuestro ácido no nos perfora. Y nos va a perforar cuando no se sintetice esta mucina. Ahí están las del C, que son dependientes del calcio. Las L, denominadas galectina, y estas otras que están relacionadas con fosfato. Estas sobre todo tienen vital importancia para que los lisosomas puedan trabajar como almacenes de enzimas de las hidrolasas, pero también para que puedan liberar. Por su importancia, ¿qué son los isómeros? Son gemelos. Son compuestos químicos que tienen la misma composición. Pero diferente estructura. Sí, la misma estructura. No, la misma composición, pero diferente estructura. La misma composición. Tienen dos brazos, pero el brazo derecho está a la izquierda y el izquierdo a la derecha en el otro. O los dos tienen lunares, pero uno lo tiene en la mejilla derecha y el otro en la mejilla izquierda. Esos son isómeros. ¿Qué son mellizos? Mejor, no son gemelos. Tienen la misma composición, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y lo que fuera, pero su disposición es diferente. Su disposición es diferente. Yo les había hablado ahí que tenemos el D y L. ¿Se acuerdan? Del sábado. Le dibujé el glicerol
gliceraldehído y con el hidroxilo que estaba a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué debemos insistir esto? Porque miren, farmacología, toxicología, medicina legal, es muy importante que sepamos eso, porque las enzimas humanas reconocen en ciertos casos solo al isómero D y otros al isómero L. Este es el gliceraldehído. Miren cómo este autor le llama D a la estructura que tiene a mi derecha. Amor, ¿le puedes servir a los perros, por favor? Amor, ¿me escucha? Sus cámaras jóvenes. Bien. El sábado, cuando pasábamos clases, yo les había dibujado en la pizarra y les había denominado la D al otro lado. Y les había advertido, algunos autores le llaman D a cómo lo estoy viendo yo, pero hay otros autores que le llaman D dándose la vuelta, porque es la estructura la que determinaría. Para mí es mucho mejor la otra, la que hicimos en la pizarra, pero aquí miren, la L está a mi izquierda, pero no es la izquierda de la estructura, ¿no? El hidroxilo es el que está aquí, miren, a la derecha del lector y a la izquierda del lector, por eso se llama left, ¿no? Bien. Esta es las fórmulas en proyección de Fisher, en proyección. Y estas son las fórmulas en perspectiva, por eso que se lo dibuja así. Estas son exquisiteces. ¿Por qué tenemos que estudiar este tema? 1, porque hemos dicho que es fuente. 2, hemos dicho estructural. 3, reserva. Glucógeno o cuando se convierte en grasa neutra. La glucemia debe de ser constante, ¿no? Aquí está. De 70 a 99 en ayunas. Pero cuando es mayor a 99 en ayunas, estamos frente a una diabetes, pero mellitus, por favor, no solo diabetes. Tratemos de llamarle diabetes mellitus, porque tenemos la diabetes insípida, ¿sí? Para diferenciar. Recuerden que diabetes, jóvenes, etimológicamente, no etiológicamente, etimológicamente. Etimológica quiere decir por el origen de la palabra. Van a revisar la etimología de la palabra diabetes. Diabetes quiere decir fluir, salir a través de una estructura tubular. Entonces, por ello se llama diabetes a la persona que orina más, porque sale más el líquido. Eso no se deben olvidar, creo que ya lo habíamos hablado. Entonces, esta diabetes se va a clasificar entonces en diabetes mellitus y diabetes insípida. En los dos hay aumento de diuresis, por eso se llama diabetes. Ahora, en esta mellitus es cuando hay alteraciones en la bioquímica de la glucosa. Y
diabetes insípida cuando hay alteraciones bioquímicas con la vasopresina o antidiurético. Ahora, la primera se vuelve a dividir. La diabetes se vuelve a dividir en insulino dependiente, insulino no dependiente, la gestacional y la tensional o del estrés. También hay que ir memorizando ya esto. ¿Cuáles son las complicaciones o secuelas de la diabetes mellitus? Entonces, de memoria, tenemos consecuencias macrovasculares y microvasculares, de memoria. Microvasculares, aquí están. Los vasos finos de los riñones me va a dar glomerulonefritis. Los vasos sanguíneos finos de mis ojitos, aquí están. O de mi corazón, mis vasos coronarios. Eso sería microvascular. Y macrovascular, que va a terminar con el pie diabético. Por ello tenemos que controlar. Y si tiene menos de 70, menos de 60, la persona se desmaya, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, con eso yo tengo preparado mi primer parcial. Con esto ya estoy preparado y ahora me voy a lo que tenemos. Ay, no puedo poner. Ah, ya. A ver, estoy buscando mi archivo. (29:21). Sí, eso lo estuve revisando. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, otra. ¿Se ve? ¿Se ve mi diapositiva? Sí, otra. Ya. Sistema inmunitario, ¿verdad? Doctora, se está viendo el Word. Ah, ve. Entonces no estoy compartiendo. Ahora sí. Tenía mis dudas. Ahora sí. Sistema inmunitario, ¿no ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Sí, doctora. Gracias. Ay, no puedo. Eso. A último momento lo metí al gamma. Por suerte que ya no me ha puesto Medellín Gamma, porque yo le ponía ahí arriba Medellín Hidalgo más, ¿no? Ya aprendió. Bueno, según nuestro temario, nuestra planificación, jóvenes, ya hemos visto vitaminas, minerales y ahora tenemos que ver inmunitario. ¿Sí? Van a ver su planificación. Vamos entonces, que también lo está viendo esto con el doctor o con la materia de patología, ¿no es cierto? Antes de neoplasias, con el doctor Machado, usted ya está avanzando esto. Sistema inmunitario. Es el conjunto de, como ve aquí, estas moléculas debían estar al principio, ¿no? Aquí me equivoqué. ¡Guau! Aquí, por favor, moléculas, las moléculas me van a dar células, tejidos, órganos, así. Esas moléculas debían estar al principio. Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? Todas las moléculas, como los anticuerpos, ¿no? El sistema del complemento, las opsoninas, pero también las células, y ahí están los linfocitos T, los linfocitos B, y los tejidos, el tejido linfoide, órganos, el timo, que van a proteger al organismo. Van a proteger al organismo frente a todo esto que es extraño para nosotros. Una bacteria no es parte de nosotros. Los tumores no es algo fisiológico.
Y sustancias extrañas, el aguijón de una abeja, la picadura de un alacrán, o que te caiga una sustancia química como mercurio. El mercurio, el yodo son muy alergénicos. Ahora, ¿de qué depende su funcionamiento? Es una red compleja que primero debe reconocer, luego debe reclutar, luego debe usar los receptores. Esas son las famosas 5 R's que le está mencionando su libro del doctor Machado. El doctor Machado lo maneja con las 5 R's. Y van a usar mecanismos con los que nacemos y los que adquirimos. En mi tiempo usábamos más la palabra adquirido. Ahora están usando ustedes adaptativo. ¿Está bien? Porque recuerde que cuando una célula está frente a un agente etiológico, no etimológico, etiológico, la célula va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? 1, adaptándose. 2, lesionándose. Y 3, si es el caso, muriendo. No hay que olvidar esa cascada. Entonces a nosotros nos compete, jóvenes, a ver la parte bioquímica de toda esta interacción. De esa manera podremos entender la patogenia. Recuerde que en patología está avanzando eso. Agente etiológico, patogenia y respuesta de la célula. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Es aquella que está relacionada con un agente infeccioso. Y entonces, ¿qué es infección? ¿Qué es infección? Cuando el germen, cuando el parásito se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Porque si está afuera, se llama infestación. Eso están viendo en parasitología. ¿Y qué es autoinmune? Nuestro sistema inmunitario ataca a sí mismo. Mi sistema inmunitario ataca mis propias estructuras. Y neo quiere decir nuevo, extraño. Se va a sintetizar, se va a generar estructuras nuevas. Casi siempre están relacionadas con cáncer. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Una clasificación bien ejecutiva del sistema inmunitario innato, adaptativo, y dentro de estos, para los dos, cada uno tiene inmunidad celular y inmunidad humoral. Las diferencias las puede ver. Esta es más rápida, inespecífica. Claro, aquí no hay que olvidar la primera barrera. La primera barrera que es nuestra piel, nuestro pH. Y el adaptativo, todo lo contrario, ¿no? Es específico. ¿Qué quiere decir específico? Que solo ataca a ciertos agentes. Inespecífico, a muchos. Pelea con muchos. Esta tiene memoria. Ahí tenemos a los linfocitos T de memoria. Humoral. Cuando se habla de humoral, se habla de anticuerpos. Y para esto hay que recordar, los linfocitos B, cuando reconocen un antígeno, ¿qué es un antígeno? Estructura química orgánica de naturaleza proteica que se va a encontrar casi siempre en la superficie de la célula. Estas antenitas aquí que estoy señalando vendrían a ser los antígenos, las estructuras químicas. ¿Sí? Entonces, cada que yo hablo de inmunidad humoral, inmediatamente tiene que ser anticuerpos. Y los anticuerpos se generan
de las células plasmáticas. Los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y las células plasmáticas sintetizan anticuerpos. Inmunidad celular. Ahí trabajan los T. Fíjense, los B con anticuerpos y los linfocitos T que tratan de eliminar directamente. Por eso aquí están las natural killers. Aquí están los linfocitos T helper. Y aquí están los linfocitos T de memoria. Eso hay que reconocerlo. Entonces, aquí que tengo. Ay. Es. Yo tenía profesores exquisitos. Y cuando decíamos, mi sistema inmunológico, nos aplazaba. Lo que se debe decir es mi sistema inmunitario. Porque inmunología es la ciencia. Entonces yo no puedo tener un sistema ciencia, no puedo tener un sistema inmunológico. Ojalá empiecen a utilizar correctamente. Indistinto se lo utiliza aquí. Pero si en Cochabamba les escucharan eso, de ignorantes nos tratarían. Entonces es sistema inmunitario, no es sistema inmunológico. La ciencia es la inmunología. Entonces, ¿qué es el sistema? Lo que hemos leído. Las moléculas, aquí debía estar moléculas, y todo aquello que nos defienden de algo extraño como los xenobióticos, de estructuras químicas. Y se organiza en esos dos niveles. Adquirida para mí, la escuela vieja, y ahora la adaptativa. Conforme nos ponemos en contacto con los gérmenes, vamos a poder preparar anticuerpos que los va a memorizar los linfocitos T. Y este dibujo tan bonito, ¿no? La forma de las inmunoglobulinas en forma de Y, que no se nos debe olvidar. El apéndice con su función tan importante, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué sirve ese apéndice? Y ustedes en anatomía han leído que esta estructura anatómica tiene mucha importancia porque alberga una serie de estructuras químicas que van a servir para alimentar a la memoria del sistema inmunitario. Vuélvanlo a leer a Rubier y se van a encontrar con ese detalle, ¿no? Los nódulos linfáticos, usted ha avanzado eso en sistema linfático, que tenemos estos ganglios linfáticos retroauriculares, submaxilares, axilares, inguinales, con la finalidad de capturar a las estructuras extrañas, y por ello que el paciente va a llegar y va a decir, tengo unas bolitas aquí detrás de mi oreja. Ahora con chikungunya he tenido varios pacientes con esa dolencia. Y es fácil, los ganglios linfáticos están deteniendo a los enemigos para que no pueda expandirse por allá, ¿no? Bien. A ver si puedo así avanzar, creo que no. Sí, es. Y entonces, ¿qué es la inmunidad? Es diferente a sistema inmunitario, a inmunología. Inmunidad, estado de protección. Entonces, inmunidad, cuando tu sistema inmunitario puede reconocer, puede reaccionar para que no se dé la enfermedad. Eso es la inmunidad, el estado de protección. ¿Y cómo se llega a ese estado? Se adquiere después de enfermar o lo que recibes de tu mamá. Por ello que estamos a favor de la leche materna, porque en ella están viajando los anticuerpos para los antígenos más frecuentes. La artificial, vacunas, claro que sí.
Ahora, las vacunas pueden llevar antígenos o pueden llevar el germen atenuado. La palabra correcta es ahí, atenuado. Por ejemplo, la vacuna para la rabia antirrábica lleva los mismos virus, lleva partes del virus o el virus atenuado. ¿Qué es atenuado? Que no tiene virulencia. Y eso avanzado, ¿no? ¿En qué ha llevado virulencia? Bacterio, ¿no ve? ¿En qué más ha visto? No sé en qué materia puede estarlo llevando. ¿Qué es virulencia? La capacidad que tiene un germen en patología, primeros temas. Capacidad que tiene un germen de producir enfermedad. Un germen puede ser más virulento que otro cuando produce una enfermedad más fuerte, más potente. Entonces, las vacunas son los mismos gérmenes, pero que se les quita aquellas estructuras químicas que le dan virulencia a esa cepa. Esta es una ciencia, una especialidad de los grandes inmunólogos, ¿no? Saben cómo lo van a hacer, es un mundo aparte. Y la pasiva, entonces, la que se recibe al nacer. La activa cuando yo me enfermo. Me enfermo, reconozco, memorizo y en el próximo ataque yo voy a reaccionar mucho más rápidamente. Hay diferentes formas de clasificar todo. Lo importante es preguntar bajo qué criterio. ¿Y qué es la respuesta inmunitaria? El resultado de la interacción de moléculas, de células, de tejidos, de órganos, la interacción. La respuesta es el resultado de la interacción de todos frente al enemigo. Entonces ahí, otra vez insistiendo, ese conjunto de respuestas se dividen en dos fases. La respuesta con la que podemos nacer, innata. Primera línea de defensa. No es específica, ya lo hemos dicho. No tiene memoria. Es con la que nacemos. Pero debemos recordar lo que hace rato les decía, las barreras físicas. Para eso está nuestra piel con su pH ácido, porque tenemos ácidos grasos libres que salen por los poros de nuestra piel. Entonces mi piel es ácida. Cae ahí una bacteria y se quema, pues. Se quema. Por eso necesito tener hidratada mi piel, para que todo aquello esté ácido. Y cuando no me baño, un día, 2 días, ese ácido graso se oxida y entonces huele esa persona. Esa es la explicación, porque una persona tiene un olor A o un olor B, por los ácidos grasos que tenga esta persona y se van oxidando a aldehidos y a cetonas y a ácidos, ¿no? Por eso tiene ese olor. Otra barrera son las mucosas, que a través de sus glándulas empieza a secretarse una serie de estructuras químicas que y entre ellas, ¿qué sustancia se elimina? La inmunoglobulina A. También se va a liberar la ferritina. Hay una que se me está olvidando. Ahorita me voy a acordar. También están aquí los macrófagos, los neutrófilos y las proteínas del sistema del complemento. Son las barreras físicas, son las primeras defensas inespecíficas. Todos estos, la piel, la mucosa, las células dendríticas, los mastocitos y los macrófagos tisulares, son 10 veces que repito eso. Espero que lo hayan tomado el apunte. No solo hoy, todas las clases le digo.
macrófagos, mastocitos y células dendríticas son las primeras que van a reaccionar frente al ataque de un agente etiológico y van a liberar sustancias químicas para que lleguen los neutrófilos, se desgranulen y con ello llegarán los macrófagos, los monocitos que se convertirán en macrófagos. Y cuando están trabajando todos estos y cuando ya sale la inmunidad celular, cuando estén trabajando los anticuerpos, ahí salen y se activan las proteínas del sistema del complemento. C1, C2, C3, C4, vamos a ver a continuación. ¿Qué es el sistema del complemento? Conjunto de proteínas plasmáticas que tienen como finalidad amplificar la interacción del antígeno con el anticuerpo. El antígeno, una esposa, el anticuerpo, un esposo. Los dos empiezan a pelear y viene una vecina y empieza a gritar, ¡se están matando! La vecina es el sistema del complemento, la que amplifica el boche. ¿Sí? Bien. Adaptativa. Esta es la especializada. Esta es la que vamos adquiriendo todos nosotros a medida que avanzamos en edad. A los 40 hasta los 50 es que la persona tiene un sistema inmunitario completo. Lamentablemente 60, 70 tiene todo completo sus archivos, pero ya la eficiencia ya no es la misma. Por ello que en los adultos mayores vamos a ver qué cosa, cierta deficiencia ya en su defensa, aunque tenga memoria. Esta parte, número 2, tiene su base en que el individuo tiene que ponerse en contacto con los agentes etiológicos de origen proteico para desarrollar la síntesis de anticuerpos específicos. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que el niño debe jugar en la tierra, que el niño debe jugar en el parque, porque los niños de burbuja o los niños que están en una habitación no tienen ese contacto natural. Muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos vacunado de forma natural. Nos hemos puesto en contacto con la bacteria A, B. Con el virus B hemos sintetizado anticuerpos y ya los hemos ido controlando. No así una persona, un niño que está en su casa 3 años y no sale a ningún lado. Se lo lleva al nidito y ahí empieza todo el problema. Cada semana va a estar con fiebre, cada semana con diarrea, con ira, porque está reconociendo y conociendo aquello, ¿no? Entonces, los linfocitos B que se convierten en células plasmáticas y que sintetizan anticuerpos. Y los linfocitos T. Bien. Entonces, ¿qué es la respuesta inmunitaria? El resultado de la interacción de todo el conjunto que hemos analizado con el agente etiológico. Esta respuesta tiene estas fases que con el doctor que se llama Machado lo obtiene en su libro Las 5 R's, ¿no? Para no copiarme de él, entonces insistir. Se tiene que reconocer. Nuestro sistema inmunitario tiene que reconocer. ¿A qué? A la estructura química orgánica de naturaleza proteica que se encuentra en la superficie de las bacterias, de los virus, de los parásitos. Es reconocer. O de una célula extraña de un trasplante. O un tumor, una célula cancerosa. Tiene que reconocer. Entonces, aquí, ¿qué participan? Los receptores. Los receptores totipotentes.
TLRS, ¿no? Vamos a verlo aquí. Esto había que revisar porque aquí está, ¿no? Receptores tipo TOR, totalitarios. Pero quería borrar eso de aquí. Luego viene la activación. Una vez que se los reconoce, se presentan los antígenos, los linfocitos reconocen y empieza el ataque. La efectora ya se ha sintetizado anticuerpos con los linfocitos T, empieza a neutralizarse al germen invasor. 4. Se ha eliminado, se debe reparar los daños para llevar a la homeostasis. La última, recordar, la última R, recordar, memoria. Todos los linfocitos de memoria van a empezar a guardar esos fragmentos de la base de nucleótidos, fragmentos de ácidos nucleicos que haya quedado del germen agresor. Vamos al innato, con lo que nacemos. Este se caracteriza porque reconoce los pampas. ¿Qué son pampas? Patrones, hasta aquí, patrones moleculares de los patógenos. Pampos debe ser, ¿no? O pampas, ya está. Patrones moleculares de los patógenos. Entonces, ¿cómo se nos reconoce estas estructuras químicas del agente etiológico? Por los receptores que tenemos. Receptores que reconocen patrones. Receptores que reconocen patrones. ¿Qué patrones? Los pampas. Entre estos receptores tenemos los tipo TLR, que aquí está. Receptores tipo TOR. ¿Qué son los pampas? ¿Qué son los pampas? Patrones moleculares que reconocen a los patógenos. Entonces, ahí estas estructuras químicas van a poder reconocer lo que no es nuestro. Como consecuencia, va a venir la respuesta inflamatoria, es decir, que los neutrófilos van a empezar a desgranularse. Por eso tienen sus gránulos naranjas, ¿no? ¿O no? Los naranjas son de los eosinófilos, ¿sí? De los eosinófilos. Neutrófilos son ni azules ni rojos naranjas. Es un color neutro, por eso se llama neutro. Cuando se activa este tipo de receptores, se van a liberar los mediadores bioquímicos de la inflamación. Entre ellos las citoquinas. Y entre las citoquinas, las más importantes, las interleucinas. Una vez que se ha reconocido, se ha atacado a la estructura mala, empieza la fagocitosis. Los macrófagos van a empezar a ingerir aquello que está por morir, resaltando el trabajo de estos neutrófilos. Todos sabemos qué son. Ya hemos avanzado en hemograma, ¿no? Los neutrófilos son los glóbulos blancos que se caracterizan por tener un núcleo con muchas formas. Por eso se llama polimorfonucleares. Y se llaman neutrófilos porque tienen afinidad por colorantes neutros, ni ácidos ni básicos. Son los más abundantes porque, de acuerdo a la literatura, pueden estar en el orden de 45 a 65% de la fórmula leucocitaria. Y tienen que estar en abundancia porque fíjense que son los primeros en atacar aquella estructura, aquellas células, aquellas estructuras químicas que no sean
propias del organismo. Son las más rapiditas, por eso migran rápidamente. Son los primeros en llegar a donde se esté dando la infección. Por quimiotaxis, ¿qué sustancia química le está trayendo? Lo que están liberando las células dendríticas, los mastocitos y los macrófagos tisulares. Atraídos por ello van a llegar y ahí empieza este proceso que se llama estallido respiratorio. ¿Por qué respiratorio? Porque tienen ustedes que aceptar que estos eros, eros, los radicales libres, generamos todos nosotros en la cadena respiratoria de la membrana interna de las mitocondrias. Por eso se llama estallido respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta en gran proporción los eros. Yo tengo eros, igual que usted, pero en su justa medida. Cuando hay esta infección se dará esto. ¿Qué más? Además de la generación de eros, las enzimas de los lisosomas. Estos compartimentos, como usted sabe, tienen enzimas hidrolíticas proactivas, inactivas. Y cuando hay ataque, esa membrana del lisosoma se va a volver permeable y saldrán las enzimas a otro pH, donde se activarán. ¿Qué son macrófagos? Son los monocitos deformados, mutados. Frente al ataque se enojan los monocitos y se vuelven en Hulk, en macrófago. Los monocitos eran circulantes en la sangre. Cuando se salen de los vasos sanguíneos al lugar donde hubo el choque de autos, se convierten en Hulk, en macrófago, y ya son tisulares, ¿no? Ya son tisulares. Entonces, ¿cuál es su función del monocito, el macrófago? Macrófago fagocitar, pero también presentar estructuras químicas del agente etiológico. Pero también secretar los mediadores de la inflamación, particularmente las famosas citoquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Con estas sustancias químicas puede funcionar tanto el sistema inmunitario como el adaptativo. Neutrófilos. Tiene una vida media corta y esta otra prolongada, pero en los tejidos. Ahora, lo que hay que aprender es, ¿qué es vida media? Ya lo dije 2 o 3 veces. Vida media de una célula, vida media de un medicamento, de un tóxico, es el tiempo necesario para que se reduzca la mitad, por eso es media, para que se reduzca la mitad la concentración inicial de ese agente del que estamos hablando en determinadas condiciones. No es lo mismo la vida media del paracetamol en una persona como usted que en una persona con fiebre. Por eso es importante manejar condiciones. No es lo mismo en una persona con insuficiencia hepática que en una persona como usted. Entonces, en una persona sana, en una persona fisiológica, esta es la vida media. 6 a 8. Estallido cuando aumentan los radicales libres. El superóxido que da origen al agua oxigenada. Y este da origen al hidroxilo. Y este hidroxilo tiene esa oportunidad de ligarse con nuestros cloruros. Y entonces aquí, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar? Lavandina. Nuestro cuerpo va a tener que luchar con aquello. Pero cuando se desgranula, ahí me va a dar otras sustancias como estas enzimas, elastasa.
para poder romper los elásticos de mi tejido conectivo. Recuerde que mi tejido conectivo en su MEC tiene fibras de colágeno, tiene fibras de elastina. Entonces, estas mismas tijeras van a cortar aquello para que se pueda avanzar en el ataque. Macrófagos se encarga de fagocitar y presentar antígenos. ¿A quién? Al linfocito de memoria, para que lo lea la estructura. ¿Y qué dice el linfocito de memoria? Conozco este. Es un virus sincitial respiratorio. Y más fácilmente busca entre sus archivos y empieza a dar órdenes para que empiece a sintetizarse anticuerpos. Entonces aquí los macrófagos, los que van a liberar interleucina. Y este famoso factor de necrosis tumoral. Receptores TLR y señalización. Recuerden que habíamos